Hola a todos, soy Ignacio Alba y hoy vamos a ver el método del camino crítico, herramienta que se enmarca dentro del proceso 6.5, dentro de ese mapa de los 49 procesos que vemos en nuestro programa de certificación PMP. Vamos a ver esta herramienta que es muy práctica. Si no la conoces, no la has visto nunca ni en tu carrera ni en tu ejercicio profesional, es muy interesante porque tiene unas ventajas muy prácticas que te van a ayudar a controlar muy bien el proyecto. ¿Qué consiste esta herramienta? Bueno, pues esta es una herramienta que por un lado vamos a dibujar el mapa de red de actividades, es decir, la secuencia de qué actividad va antes, qué actividad va después, y nos va a ayudar a controlar precisamente esa secuencia y ese flujo de la fuerza del trabajo a lo largo del proyecto. Otro aporte que va a tener este método va a ser que nos va a permitir calcular la duración del proyecto. Es decir, teniendo la duración de las actividades y teniendo la secuencia de esas actividades, vamos a poder calcular cuál va a ser el tiempo mínimo para poder desarrollar ese proyecto. Vale, ¿y qué tercera ventaja va a tener esta herramienta? Bueno, pues que vamos a poder detectar qué actividades son críticas, es decir, son más urgentes para poder garantizar ese plazo del proyecto y qué actividades van a tener mayor margen de planificación, es decir, que no vamos a tener que estar tan preocupados de que se cumplan sus plazos, ya que un posible retraso en esas actividades no alargaría la duración del proyecto. Este enfoque se llama el enfoque del camino crítico. Bueno, pues vamos a trabajar con un método de diagramación por precedencia, es decir, que las actividades se van a representar en los nudos y mediante flechas que conectan esos rectángulos que veis aquí, mediante flechas que relacionan una actividad con otra actividad, vamos a ir marcando esa secuencia. ¿Vale? Esto se llama actividad en el nudo o método de diagramación por precedencia. Veis que en cada una de esas actividades hay una serie de números, de datos numéricos. En función de dónde estén dentro de ese rectángulo que representa la actividad, cada uno de esos números va a tener un significado. Entonces, vais a ver que arriba a la izquierda, ese early start, tenemos el inicio temprano de una actividad. Es decir, lo más temprano que puede comenzar una actividad. En medio tenemos el nombre de la tarea y la duración de la actividad. ¿Vale? Entonces, early start más la duración de la actividad nos va a dar early finish, que sería el final temprano. Abajo a la izquierda tenemos late start, es el inicio más tardío de una actividad, y abajo a la derecha late finish, lo más tarde que puede acabar una actividad. Ojo, sin retrasar la duración del proyecto. Late finish menos la duración del proyecto, de la actividad, me va a dar late start. Muy bien. Bueno, una vez que tenemos esto claro, ¿qué pasos previos debemos hacer? Bueno, si tú quieres hacer este ejercicio sobre un proyecto tuyo, sobre un paquete de trabajo al que te enfrentes cotidianamente, tendrías que hacer estos 3 pasos previamente. Lo primero, descomponer qué actividades son necesarias para desarrollar ese trabajo. Si es diseñar una web, pues en qué se descompone, o si es construir algo, en qué se descompone. Para utilizar un ejemplo gráfico, lo que vamos a utilizar es este edificio que veis aquí, que sería un laboratorio químico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar las actividades, lo segundo, secuenciarlas, es decir, ver cuál va antes, cuál va después, cuál es necesaria que esté finalizada para comenzar la siguiente, y después, por último, lo que haremos será estimar las duraciones. Tienes que estimar la duración de cada actividad. Yo lo sé de mi industria, de mi sector, tú lo sabrás de tu sector. Incluso a lo mejor tienes que preguntar a compañeros o a gente de producción. Se descompone cada una de esas actividades y se ve cuánto tardo yo en hacer esta actividad. ¿Vale? Vamos a verlo paso por paso. Identificar las actividades. Bueno, pues hemos cogido este módulo que es la construcción de un laboratorio y lo hemos descompuesto en estas actividades. Empezamos por ahí abajo, cimentación, y vamos en sentido contrario a las agujas del reloj, descomponiendo las diferentes actividades. Cimentación será el suelo, saneamiento las tuberías que van por debajo, estructura esa estructura blanca, cubierta esa subestructura gris, albañilería los tabiques que estáis viendo ahí que son blancos, revestimiento que sería colocar el suelo y
poner yeso en esas paredes, carpintería, lo que serían puertas y ventanas, instalaciones lo hemos descompuesto en dos actividades, por un lado instalaciones, canalizaciones, ¿vale? Tuberías, conductos, y por otro lado equipamiento, es decir, sanitarios o interruptores, y por último pintura, ¿vale? Nos hemos inventado, hay muchas más actividades lógicamente en la construcción de un laboratorio, pero nos hemos inventado estas actividades y las hemos sintetizado su nombre en letras de la A a la J, ¿vale? Esas serán las actividades. Vale, una vez que yo pongo en una lista las actividades, da igual que la primera no esté arriba, porque ahora cuando secuenciemos le daremos orden a esos trabajos del proyecto. Entonces lo que toca ahora es hacer la secuencia, es decir, ¿qué necesito yo para poder realizar esta actividad? Una técnica muy interesante, nosotros la utilizamos en Lean Construction, es que se llama Last Planner System, se llama la planificación del último planificador, sería partir del último trabajo. Es decir, lo último que se hace en un proyecto es pintar, ¿no? Vale, pues en una obra lo último que se hace es pintar. Le pregunto al pintor, ¿qué hace falta para yo poder pintar? Bueno, pues para yo poder pintar tiene que estar acabada la carpintería y tienen que estar acabados los revestimientos y eso tiene que estar colocado. Vale, pues entonces las predecesoras de pintura van a ser F y G y lo coloco en esa columna que veis ahí a la derecha. ¿Qué tengo que tener acabado para yo poder poner los equipamientos de las instalaciones? Pues para que esto ocurra deben estar acabados los revestimientos y deben estar acabadas las canalizaciones porque hay que hacer las conexiones. Perfecto. ¿Qué es lo siguiente que habría que realizar? Pues lo siguiente, así vamos viendo de abajo arriba, vamos viendo todas las actividades, cuáles son sus predecesoras. Al final incorporaremos esa columna que veis a la derecha, donde decimos para cada actividad qué actividad debe estar finalizada. Con esto, ya que nos faltaría para poder empezar, el tercer paso previo sería estimar las duraciones. Estimar las duraciones, simplemente tendríamos que reunirnos con los productores de cada una de esas tareas y preguntarles cuánto crees tú que tardas en hacer esta actividad, ¿vale? Irnos también a APOS de la compañía, activos de los procesos de la organización, esa biblioteca de excelencia o antiguos proyectos donde podemos consultar cuánto se ha tardado en hacer esas tareas y entonces vamos discretizando cuánto creemos que se tarda en cada actividad. Y así pondremos la tercera columna que la hemos puesto en medio, que serían las duraciones de cada una de las actividades. Cimentación va a durar 10 días, saneamiento 2, estructura 20, y vais viendo ahí esa previsión que hemos hecho. Vale, una vez que ya hemos hecho estos tres pasos, ¿qué toca hacer? Pues toca hacer el método del camino crítico. ¿Vale? Este método del camino crítico va a tener 4 pasos. Con este cuadro, lo tenéis aquí arriba, que ya hemos hecho sobre nuestras tareas, nuestros trabajos cotidianos, sobre nuestro proyecto, pasamos ahora a hacer los pasos del camino crítico. Primero, punto A, desarrollar el mapa de red del cronograma. Punto 2, paso adelante, calcular los inicios y los finales tempranos. Paso C, se llama paso atrás, hallamos los finales e inicios tardíos. Y por último se calculan las holguras. Bueno, pues vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿vale? Voy a poner ahora en primer plano la pizarra y voy a ir contando cada uno de esos pasos. El paso A, desarrollar el mapa de red del cronograma. Aquí lo que vamos a hacer es ir dibujando cada una de las actividades e ir trazando por el método de diagramación por precedencia, ir trazando las relaciones que hay entre una actividad y otra mediante flechas. De manera que vamos a hacer un mapa de red del cronograma, la secuencia de cómo ocurren, acaecen cada una de las actividades a lo largo del proyecto. Dentro vídeo. Partiendo de este cuadro, como hemos visto antes, tenemos que dibujar el diagrama de red. Este diagrama de red comenzará a partir de esas actividades que no tienen predecesora, por tanto son actividades de inicio. Esas actividades que no tienen actividad predecesora. En concreto serían cimentación y saneamiento, que serían respectivamente la actividad A y la actividad B. Recordad que debajo del título de cada actividad ponemos su duración, que son respectivamente 10 y 12. Ahora vemos cuál sería la actividad sucesora de A. ¿Cómo lo vemos? Pues simplemente vemos que actividad tiene como predecesora A
en nuestro caso sería la actividad C, estructura. Requiere que esté acabada la cimentación. Hacemos una flecha señalando una actividad y otra, marcando esa relación. Ahora vemos que la actividad C, estructura, tiene dos actividades sucesoras. No pasa nada. Salen dos flechas, es decir, es necesaria que esté acabada la estructura para que pueda comenzar a realizarse tanto la cubierta, actividades que tarda 8 días, como la albañilería, actividades que tarda 15 días. También estas relaciones pueden confluir. Si os dais cuenta, la actividad F, revestimiento, para que pueda comenzar, han de haber finalizado tanto la actividad D como la actividad E. No pasa nada, las flechas confluyen hacia una actividad. Entonces, con este proceso, con esta metodología, dibujamos el diagrama entero. Y aquí podéis ver el diagrama de red completo del cronograma. Muy bien, bueno, pues ya veis, ya tenemos el mapa de red del cronograma y pasamos al siguiente paso. ¿Cuál será el siguiente paso? El paso adelante, donde hallaremos la duración del proyecto. Vamos a ver el vídeo. Bueno, pues entonces la actividad A, su inicio más temprano posible, as soon as possible, sería el día 0. Se pone arriba a la izquierda. Su final temprano será 0 más la duración 10, acabará el día 10. C, estructura, sería la sucesora de A. ¿Cuándo puede comenzar? Hasta que no acabe A no puede comenzar, por lo tanto su inicio más temprano posible será 10 días, el día 10, y su final temprano será 10 más 20, 30 días. Esto es así de sencillo, muy fácil. 30 más 8, 38, y E será 30 más 15, 45. Vale, ¿qué ocurre cuando dos actividades son predecesoras de una tercera? Como ocurre aquí, ¿vale? Veis que la actividad F debe de haber finalizado D y E. ¿Cuál sería su inicio temprano? ¿38 o 45? Hombre, más temprano parece 38, pero no os dejéis engañar. Tienen que estar finalizadas tanto D como E. A mí no me sirve de nada que esté acabada la cubierta si todavía no he acabado la albañilería. Por lo tanto, el inicio temprano de una actividad sucesora que tiene dos predecesoras o más será el final temprano más tardío de sus predecesoras. En este caso sería 45. Y así calcularíamos todas las duraciones. Y ahora vemos que J tiene dos predecesoras, una es F, que acaba el día 60, y otra es G, que acaba el día 53. Como hemos visto anteriormente, marcaría la que acaba más tarde, es decir, F, el inicio temprano de J sería 60 y el final temprano sería 63. Y aquí, como podéis ver, hemos averiguado cuál es la última actividad del proyecto, que será J, habiendo hallado la duración del proyecto, que son 63 días. Ya tenemos la duración del proyecto, hemos calculado inicios y finales tempranos y sabemos cuánto dura el proyecto. Ahora tocaría calcular el paso atrás, ¿vale? Calculando finales tardíos, restándole la duración y los inicios tardíos, volveremos al inicio del proyecto. Una vez que ya hemos hallado la duración del proyecto, que son 63 días, el siguiente paso será la herramienta del paso atrás. El paso atrás que haremos, partiendo de esta duración, que es la duración del proyecto, vamos a ir calculando el final tardío y el inicio tardío de cada una de las actividades. El final tardío es la fecha más tarde en la que puede acabar una actividad sin retrasar la duración del proyecto. En nuestro caso, empezamos por la última actividad del proyecto, que sería la actividad J,
Y en este caso, el final tardío sería el día 63, lógicamente, que es la duración del proyecto. No se puede retrasar esa fecha. Y ahora lo hacemos a la inversa que el paso adelante. Es decir, el paso atrás lo que hacemos es al final tardío le restamos la duración de la actividad y tenemos el inicio tardío. 63 menos 3, 60. Vemos ahora I, os acordáis que era instalaciones, el equipamiento de las instalaciones. Teníamos un final temprano de 55, es lo más temprano que podemos acabar, pero ¿cuándo es lo más tarde que podría acabar esta actividad sin retrasar la duración del proyecto? Pues efectivamente 63 días. Puede acabar el día de 63, que no pasa nada. 63 menos 2, 61 sería el inicio tardío de esta actividad. Ahora vemos, por ejemplo, la actividad F. ¿Cuál sería su final tardío? Pues sería 60, así no retrasará el proyecto, y el final tardío de G será 60 también. Le restamos a ambas actividades la duración a ese final tardío y tenemos 45 y 60 menos 8, 52. Ahora, ¿qué pasará con E? ¿Cuál será el final tardío de E? Pues el final más tardío posible para E, sin retrasar la duración del proyecto, será el inicio tardío más restrictivo de las dos actividades sucesoras, que sería efectivamente 45. Vale, pues el final tardío de E será 45. Y así hacemos el final, así hallamos el final tardío y el inicio tardío de cada una de las actividades. Y así es como hemos calculado todos los inicios tardíos y finales tardíos. Muy sencillo, ¿vale? Ya hemos visto el paso atrás, hemos calculado ya los finales tardíos e inicios tardíos y ahora vendría el siguiente paso, que sería el cálculo de holguras, el margen de planificación de cada actividad. Fijaos qué información más interesante sale de este ejercicio. Ahora, una vez hemos hecho el paso adelante y el paso atrás, lo que toca calcular son el margen de planificación de las diferentes actividades. Margen de planificación nos referimos a holgura. ¿Cuál es el concepto de holgura? Holgura es la cantidad de tiempo que se puede retrasar una actividad sin retrasar el proyecto. A la holgura también la podemos denominar holgura total. Es decir, holgura y holgura total son sinónimos. Muy bien. Bueno, pues, ¿cómo se calcula la holgura? Es muy sencillo. Tan solo tenemos que coger de una actividad, de cualquiera, cada actividad tiene su propia holgura. De una actividad tenemos que coger su final tardío y restarle su final temprano. Y eso te va a dar la holgura. ¿Dónde se sitúa la holgura en este método de diagramación por precedencia? Pues se coloca a la izquierda de la actividad. Entonces se calcula muy rápido, lo hacemos de cada una de las actividades. La holgura de la actividad A sería 10 menos 10, 0. De la actividad B sería 54 menos 2, 52. De la actividad C sería 0. De la actividad D sería 7. De la actividad E sería 0. De la actividad F sería 0. De la actividad G, 60 menos 53, sería 7. De la actividad H sería 9. De la actividad I sería 8. Y de la actividad J sería 0. Muy bien. Bueno, pues si os dais cuenta, va a haber actividades que tienen holgura, unas mucha holgura como B, otras tienen cierta holgura como H, I o G. Y sin embargo va a haber otras actividades que tienen holgura 0. ¿Esto qué significa? Bueno, pues estas actividades con holgura 0 se van a denominar actividades críticas. ¿Y qué significa crítica? Pues que si hay el más mínimo retraso en esta actividad, el proyecto ya no va a durar 63 días, sino que va a durar más. Por eso se denominan actividades críticas. Y en todo proyecto se va a cumplir que hay un conjunto de actividades críticas que van a conectar el inicio del proyecto con el final del proyecto. A estas actividades críticas, ¿vale?, vamos a decir que conforman el camino crítico. El camino crítico es este conjunto de actividades que conecta el inicio con el final del proyecto y marcan la duración del mismo. Esta información para un director de proyecto
es importantísima, porque vamos a tener que estar muy pendientes de esas actividades, ya que su rendimiento, su inicio, su final, los contratos que realicemos a los agentes que intervengan en esas actividades van a tener que estar muy controlados y muy bien afianzados para que no se retrase el proyecto. Ahora vamos a calcular el concepto de holgura libre. Holgura libre es la cantidad de tiempo que se puede retrasar una actividad sin retrasar otra actividad. Este es un concepto que también es importante para el Project Manager, aunque es más restrictivo que la holgura total, porque al encargarnos de la autorización del inicio y del final de los trabajos, pues tenemos que tener muy controlado cuando algo se retrasa, a qué otras actividades les afecta y cómo debemos avisarles. ¿Cómo se calcula la holgura libre? Pues es muy sencillo. Imaginemos que tenemos que calcular la holgura libre de la actividad H, ¿vale? Nos centramos en la actividad H. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos al inicio temprano de la actividad sucesora. ¿Cuál es la actividad sucesora de H? I. ¿Cuál es su inicio temprano? 53. Bueno, pues la holgura libre va a ser ese inicio temprano de la actividad sucesora menos el final temprano de la actividad que estamos analizando, que es en nuestro caso 52. 53 menos 52, la holgura libre de H sería un día. ¿Vale? Perfecto. Pues, ¿esto qué significa? Que H se puede retrasar 9 días, que no alarga la duración del proyecto, pero con que se retrase más de un día, ya tendríamos que avisar a I de que H va tarde y que I va a empezar más tarde. No pasa nada porque I tiene 8 días de holgura, pero hay que tener controlado todos los trabajos del proyecto y todos los stakeholders del proyecto. Entonces, siguiendo esta fórmula, vamos a calcular de A a J todas las holguras libres. ¿Cuál sería la holgura libre de A? Pues sería el inicio temprano de la actividad sucesora, C, que sería 10, menos el final temprano, 10, sería 0. Todas las actividades que están en el camino crítico tienen una holgura libre de 0. Lógicamente, al ser más restrictivo que la holgura total, pues nunca va a poder ser mayor que la holgura total. Por lo tanto, si la holgura total es 0, la holgura libre va a ser siempre 0 en el camino crítico. ¿Cuál sería la holgura libre de B? Pues si el final temprano de la sucesora es 45, en este caso es H la actividad sucesora, 45 menos el final temprano de la actividad que estamos analizando, que es B, 2, 45 menos 2, 43. ¿Cuál sería la holgura libre de D? Inicio temprano de la actividad sucesora, en este caso F, menos final temprano de la actividad que estamos analizando, 38, 45 menos 38, 7. ¿Cuál sería la holgura libre de G? Mirad, esta me interesa que prestéis atención porque aquí tenemos dos actividades sucesoras. Una es I y otra es J, que tienen inicios tempranos diferentes. En J es 60 el inicio temprano y en I sería 53. ¿Cuál tenemos que coger? El más restrictivo. En este caso sería el de I. Es decir, el inicio temprano de la actividad sucesora que comience antes, I sería 53, menos el final temprano de la actividad que estamos analizando, 53, la holgura libre es de 0. ¿Y cuál sería la holgura libre de I? Y es una hanger, es una actividad colgada. Estas actividades hay que estar muy pendientes porque no marcan la duración del proyecto, no tienen sucesora y si dejamos de prestarle atención, pues al final nunca autorizamos el inicio de estos trabajos y se nos convierte en crítico. Bueno, pues ¿cómo se calcula la holgura libre de una hanger? Pues al no tener sucesora tenemos que coger como inicio temprano de la actividad sucesora el final del proyecto, que es 63. 63 menos el final temprano de I, 55, sería 8. Y así hemos hecho el camino crítico de arriba a abajo y espero que lo hayáis entendido y que os ayude y que os sirva. ¿Qué hemos conseguido? Uno, tener la secuencia de actividades, ese mapa de radiocronograma. Sabemos cuándo ocurre cada cosa.
Segundo, hemos calculado la duración del proyecto. Es decir, con una constelación de actividades podemos decir con precisión cuánto va a tardar el proyecto. Y por último, vemos que hemos hallado cuáles son las actividades críticas y el camino crítico del proyecto. Es decir, esas actividades que si conseguimos comprimirlas, reduciremos la duración del proyecto. Y si, por el contrario, se retrasan, se alargará la duración del proyecto. Esta información es crítica, nunca mejor dicho, para el director de proyecto, porque en base a estas actividades vamos a saber cuáles son en las que tenemos que hacer más hincapié para que no se retrase el proyecto. Espero que os haya ayudado, que os haya servido y bueno, encantado de haber aportado.